Hola, el día de hoy vamos a realizar el capítulo 2 del libro de matemáticas. El tema es sistemas numéricos. Como ustedes saben, para poder estudiar mejor a lo que son los números, ¿no? Nosotros debemos tener una clasificación o un orden para entender el número, a qué tipo de número pertenece o clasificarlo en sí. Un sistema numérico está definido por la base que se utiliza. Podemos utilizar símbolos para clasificar estos números. Por ejemplo, un número negativo, qué tipo de número será, o una fracción, qué número será. Para eso nosotros tenemos los sistemas numéricos. Dentro de los sistemas numéricos tenemos los números naturales, enteros, racionales y irracionales. Y todos estos 4 números pertenecen a los números reales. Empezaremos por los números naturales. Los números naturales son todos aquellos números positivos del 1 hasta el infinito y se representa con una letra n. Usted puede ver acá en ejemplo el 1, el 2, el 3, 1.000.000, 3.000.000, 99.999. Es un número entero natural positivo, por eso es un número natural. Los números naturales son cerrados y cumplen con las propiedades de lo que es la clausura respecto a las operaciones de adición y multiplicación. Por ejemplo, aquí yo tengo dos ejemplos, ¿no? El 2 pertenece al natural y el 3 pertenece al natural. Si yo sumo estos dos, me van a dar otro número natural. Por eso es clausura, ¿no? Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5 y 5 pertenece al número natural. 2 por 3 es igual a 6 y 6 pertenece al número natural. Ambos son clausura por ese tipo de... Bueno, ambos son clausura, ¿no? Y los números naturales, por esas condiciones. Tenemos a los números enteros que se representan con una letra Z. Los números enteros ya tenemos que tomar en cuenta al 0, que es un número entero, y los números negativos. Los números enteros constan de números naturales, el 0 y los negativos, como les estoy mencionando, ¿ya? Y acá tenemos una manera de describirlo mediante una fórmula o una condición. Por ejemplo, z es igual a x tal que x pertenece a los números naturales, o x es igual a 0, o x es un número negativo n, ¿no? Que pertenece al número natural. ¿Sí? En este caso menos 5 es un número entero, 5 es número entero, 0 es número entero. Aquí tenemos un ejemplito de una tabla, bueno, de un ejemplo general que va desde menos 3 hasta 3, y todos estos, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito, son números enteros. El conjunto de los números enteros es respecto a las tres operaciones principales, ¿no? Que son la adición, la multiplicación y la sustracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo, resto, multiplico números enteros, me van a dar como resultado un número entero. Pero respecto a la división no es cerrado, ¿ya? Porque puede ser que me dé un entero entre otro entero, me puede dar un decimal, ¿no? A ver, por ejemplo, para los cocientes de los enteros 5 y 9 no necesariamente me va a dar un número entero. Me va a dar, ya sería esto una fracción, y me va a dar un decimal como respuesta. También tengo, o sé, que los números primos son números enteros. Ahora, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel número que solamente se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Eso es un número primo, ¿ya? Y es muy importante para nuestro estudio saber qué es un número primo para trabajar mejor. Los que no son números primos son aquellos que, aparte de ser divididos entre sí mismos y la unidad, tienen otro múltiplo, otro número primo entre el cual se puede dividir. Por ejemplo, el 24, tomando como ejemplo, el 24 se puede dividir entre sí mismo, entre la unidad, entre 3, entre 8, entre 6, entre 4, entre 12. Entonces hay varios números en los cuales tú puedes dividir al 24. Los números racionales. Los números racionales ya serían las fracciones. Ya tenemos en cuenta que las fracciones. Y se representa, ¿no? Como el cociente de un entero p por un entero q diferente de 0. Ok, se representa se lo representa o se escribe o denota el número racional con la letra q. Si nos vamos a la fórmula que lo describe o a la condición que lo describe, el número racional es igual a todas las x que pertenecen a x siendo igual p entre q, ¿no? O sea, x es igual a p, el otro x es igual a q, donde p pertenece a z y q pertenece a z, o sea, ambos pertenecen a los números enteros, pero q tiene que ser diferente de 0. Si q es 0, ya sería una división entre 0, y toda división entre 0 es una indeterminación. El conjunto Q de los números racionales es respecto a las 4 operaciones principales, excepto a la división entre 0.
¿Qué quiere decir? Que te va a dar un número racional, ya sea que sumas, restas, multiplicas o divides, pero que no sea una división entre 0. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, 4 entre 2 es a 2. Esto ya es un número racional porque es una fracción. Acá 60 entre 80 es igual a 3 cuartos, otra número racional. Y acá te va a dar un decimal que también es un número racional, ¿no? El decimal. Acá yo tengo constantes o números periódicos, ¿no? En sí, mira, no son constantes en sí, ¿no? Son números periódicos. Mira, acá un tercio es igual a 0,33333333. Si tú escribes en la calculadora hasta el final te veré 33. 8 séptimos te va a dar 1,142857, 1,142857, 142857, 142857 y se va a repetir así, siendo el número periódico hasta la rayita de este 14 hasta 57. Y acá hasta 3, porque se va a repetir 3, 3, 3, 3, 3. Los números periódicos entonces son números racionales, al igual que los números primos. Vamos con los números irracionales, que son aquellos números que, a ver, mira, es un complemento a los números racionales, ¿sí? Pero son aquellos que son infinitos, ¿no? Y no son periódicos. Por ejemplo, la raíz de 2, si tú escribes en la calculadora, te va a dar 1,4143 y así. No se va a repetir ningún número, al igual que la constante pi no se repite ningún número, ¿no? Son números infinitos y no son periódicos, por eso son números irracionales. El número irracional se simboliza con una letra Q. Finalmente vamos a los números reales. El conjunto de los números reales es la agrupación de todos los números que nos viene estudiando, ¿no? N son números naturales, Z son números enteros, Q números racionales y irracionales. Ahora, en el gráfico se representa, tú has debido ver en varias series de ecuaciones, sí, en este caso de ecuaciones, donde tengo una recta de eje número real, ya, donde va de menos infinito a infinito y en el medio está el 0. Todos esos son los números reales, ya que puedes encontrar una fracción, puedes encontrar una raíz, puedes encontrar un número negativo, el 0, un número positivo, y todos los números que acabamos de estudiar va a estar dentro de esa gran recta de los números reales. ¿Ok? Entonces, hasta acá el capítulo 2 es netamente conceptual, es para identificar a los números. Hay otro video en la plataforma donde hay ejercicios de este capítulo donde tú puedas trabajar mejor. Espero que les haya gustado el video. Sí, chicos, chicas, nos vemos en el siguiente video.